Nadie en aquel pequeño pueblo imaginaba que una carta escrita por una niña cambiaría tantas vidas. Ana, una niña de apenas 10 años, se sentó una tarde en su habitación con una hoja de papel y un lápiz gastado. Sus manos temblaban un poco mientras escribía, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que lo que iba a hacer era casi imposible, pero también sabía que tenía que intentarlo. Ana amaba la biblioteca de su escuela. Era un lugar pequeño, con estantes de madera que crujían, libros viejos con páginas amarillentas y mesas con marcas de tazas de café. Para ella, ese espacio era un refugio, un lugar donde podía soñar con mundos lejanos y aventuras que no existían en su día a día. Pero la biblioteca estaba en peligro. La escuela no tenía dinero para mantenerla abierta, y pronto podría desaparecer para siempre. Con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, Ana comenzó a escribir una carta. No era una carta común y corriente, era un pedido de ayuda. Un pedido que, para muchos, sonaría ridículo. Ana escribió al hombre más rico del país, Carlos Mendoza, un millonario que todos conocían por sus negocios gigantescos y su vida de lujo. Ella no sabía si él leería la carta, ni si le importaría. Solo sabía que tenía que intentarlo. En la carta, Ana contó cómo la biblioteca era el lugar donde había aprendido a leer, donde había descubierto su amor por las historias y donde soñaba con ser escritora algún día. Le pidió a Carlos que, si podía, ayudara a salvar ese lugar que para ella era más valioso que cualquier cosa. La niña escribió con la sinceridad y la inocencia que solo un corazón joven puede tener. Cuando Ana terminó, guardó la carta cuidadosamente en un sobreviejo, que encontró en el cajón de su escritorio. La selló con cuidado y, con la ayuda de su madre, la llevó al buzón del pueblo. No hubo fanfarrias ni aplausos, solo un suspiro lleno de esperanza. Pero lo que Ana no sabía era que su carta despertaría risas y burlas en su propia escuela. Al día siguiente, cuando la maestra pidió que alguien leyera la carta en voz alta, las risas llenaron el aula. Sus compañeros no podían creer que Ana hubiera enviado una carta a un hombre tan poderoso. ¿Para qué? Él ni siquiera te conoce, decían algunos con desprecio. Otros se burlaban diciendo que eso era cosa de cuentos, algo imposible de lograr en la vida real. La maestra intentó calmar la situación, pero incluso ella parecía escéptica. Algunos adultos pensaban que Ana solo estaba soñando demasiado, que debía enfocarse en las tareas de la escuela y dejar de perder el tiempo con fantasías. Ana, sin embargo, no se dejó vencer por las críticas ni las risas. Ella sabía que lo que había hecho era importante, y aunque no entendía cómo, sentía que su carta tenía un poder especial. Los días pasaron y Ana esperaba una respuesta que nunca llegó. No hubo cartas ni llamadas, ni siquiera una nota pequeña diciendo gracias por escribir. La ausencia de respuesta fue un golpe duro, pero la niña se aferró a su esperanza como si fuera un faro en medio de la oscuridad. A veces, al atardecer, miraba el buzón con la esperanza de ver una carta nueva, una que cambiaría todo. Sus padres también comenzaron a preocuparse. Quisieron protegerla de una posible decepción, pero nunca le dijeron que desistiera. En silencio, admiraban su valentía y su fe en algo tan grande. En el pueblo, la vida seguía su ritmo lento y tranquilo, sin imaginar que lejos de allí, alguien muy importante había encontrado esa carta. La carta de Ana no era solo un pedazo de papel, era un llamado a la esperanza. Y aunque parecía que nadie más creía en ella, Ana sabía que su sueño apenas comenzaba. La mañana siguiente en la escuela fue distinta para Ana. La carta que ella había escrito con tanta ilusión se convirtió en el centro de atención, pero no por las razones que ella esperaba. Apenas entró al aula, sintió las miradas fijas en ella, mezcladas con sonrisas burlonas y susurros que parecían flotar en el aire como pequeñas puñaladas. Cuando la maestra pidió que alguien leyera la carta en voz alta,
Ana sintió un nudo en la garganta. Su corazón latía rápido y sus manos estaban un poco sudorosas, pero se armó de valor y comenzó a leer. Mientras lo hacía, las risas comenzaron a aumentar, primero suaves y luego más fuertes, como un coro que parecía burlarse de sus sueños. ¿En serio crees que un hombre tan rico se va a fijar en ti?, dijo uno de sus compañeros con tono burlón, sin siquiera intentar disimular su desprecio. ¡Qué tontería!, exclamó otro, mientras algunos imitaban la voz de Ana, haciendo muecas exageradas que provocaban carcajadas. Ana trató de ignorar todo eso, pero la humillación se sentía pesada en su pecho. Se miró las manos y notó que la hoja de la carta estaba arrugada. Ese momento le hizo sentir pequeña, casi invisible. La maestra, que intentaba mantener la calma, les pidió a todos que se callaran, pero la incredulidad seguía en el aire. Aquella tarde, cuando Ana llegó a casa, se encerró en su habitación. La tristeza la invadió. Se sentó en el borde de su cama y abrazó la carta, como si fuera un amuleto que podía protegerla de las palabras crueles. Sus padres la encontraron llorando, y aunque no sabían qué decir para aliviar su dolor, le prometieron que nunca dejaran de creer en ella. Al día siguiente, los comentarios en la escuela no pararon. Algunos niños siguieron riéndose, otros la miraban con lástima, y un grupo pequeño empezó a contar la historia como si fuera un chisme divertido. La niña que escribió al millonario era ya un apodo entre ellos. Ana se volvió aún más reservada, pero en su interior, una voz insistente le decía que debía seguir adelante. Mientras tanto, en la escuela, la biblioteca seguía vacía. Los libros acumulaban polvo y las ventanas dejaban pasar el frío del invierno. La directora de la escuela había intentado hablar con los padres de familia, con el ayuntamiento, con cualquiera que pudiera ayudar, pero la respuesta siempre era la misma: no hay presupuesto. La esperanza parecía esfumarse poco a poco. Pero Ana no podía resignarse a ver desaparecer el lugar que tanto amaba. Cada día, al terminar las clases, se acercaba a la biblioteca y se sentaba en una esquina, hojeando los libros con cariño. Su sueño no era solo salvar aquel lugar, sino también inspirar a otros niños a soñar, a creer que la educación podía cambiar sus vidas. En el pueblo, sin embargo, la historia de la carta había empezado a llegar a oídos que nadie esperaba. Carlos Mendoza, el millonario, era un hombre acostumbrado a recibir todo tipo de mensajes, pero algo en aquella carta llamó su atención. Una secretaria le entregó el sobre mientras él revisaba su agenda. Al principio, pensó que sería solo un fanatismo más, algo sin importancia. Pero al leer las palabras de Ana, algo en su interior cambió. Carlos recordó sus propios años de infancia, cuando no tenía nada más que sus sueños y unos cuantos libros viejos. La biblioteca donde pasó horas leyendo le había dado la fuerza para salir adelante, para creer que podía alcanzar cualquier meta. Por primera vez en años, una carta le hizo detenerse, hacer una pausa y sentir algo profundo. La decisión no fue fácil. Su vida estaba llena de negocios, reuniones y decisiones frías, pero la petición de aquella niña le hizo reconsiderar sus prioridades. Quiso saber quién era Ana, de dónde venía y qué podía hacer para ayudarla. Mientras tanto, en el pueblo, las burlas continuaban, pero Ana seguía escribiendo en su diario, anotando cada emoción, cada sueño y cada pequeña esperanza. No sabía que, muy pronto, su carta comenzaría a cambiar no solo su vida, sino la de toda su comunidad. Las semanas pasaron y, para Ana, cada día se sentía más incierto. La ausencia de una respuesta a su carta era un silencio pesado que llenaba su mente de dudas. En las noches, miraba el buzón de la casa con esperanza, pero solo encontraba cartas comunes, facturas o publicidad. Nada que dijera: aquí está la respuesta que tanto esperabas. A pesar de todo, Ana se negaba a perder la fe.
Cada mañana se levantaba temprano para ir a la escuela, donde la biblioteca parecía una sombra triste de lo que alguna vez fue. El frío y la humedad la habían invadido, y las pocas sillas que quedaban estaban viejas y desgastadas. Pero Ana seguía visitándola, leyendo los libros que aún quedaban y soñando con que algún día ese lugar se llenara de vida otra vez. Sus padres, aunque preocupados, trataban de apoyarla en silencio. Su madre le preparaba el desayuno con una sonrisa tímida, mientras su padre regresaba cansado del trabajo, pero siempre encontraba un momento para decirle: sigue creyendo, hija. A veces, las cosas buenas tardan en llegar. En la escuela, las burlas habían disminuido, pero el ambiente no era el mismo. Algunos niños la miraban con respeto, otros con indiferencia. Ana se había vuelto más fuerte, más reservada, pero en su corazón seguía latiendo la misma esperanza. Una tarde, cuando regresaba de la escuela, Ana vio a un hombre bien vestido bajar de un automóvil negro frente a la escuela. Su presencia llamó la atención de todos, y el murmullo comenzó a crecer. Nadie sabía quién era, pero parecía importante. El hombre se acercó a la directora y le mostró un papel que ella leyó con atención, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y emoción. Ana, curiosa, se quedó observando desde lejos, sin saber que ese hombre tenía en sus manos algo que cambiaría el destino de la biblioteca y de todo el pueblo. Ese hombre era Carlos Mendoza, el millonario al que Ana había escrito. Su vida era un torbellino de negocios, reuniones y decisiones rápidas, pero aquella carta había tocado una fibra profunda en su corazón. No podía olvidar las palabras de Ana, ni la sinceridad de su pedido. Carlos había vivido una infancia difícil. Creció en un barrio humilde, sin lujos ni comodidades. La biblioteca de su escuela había sido su refugio, el lugar donde descubrió que el conocimiento podía abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Por eso, cuando leyó la carta de Ana, sintió que tenía una deuda pendiente con ese pequeño mundo que alguna vez lo había salvado. Decidió que tenía que hacer algo más que solo leer la carta. Quería conocer a la niña que había tenido el valor de escribirle, y quería asegurarse de que su petición no quedara en el olvido. La directora de la escuela, emocionada, le presentó a Carlos a Ana. La niña no podía creer lo que veía. Allí estaba, frente a ella, el hombre al que había escrito con tanta esperanza. Carlos se agachó, miró a Ana a los ojos y le dijo con voz suave: tu carta me hizo recordar lo importante que es la educación. Vamos a salvar esta biblioteca, juntos. En ese instante, Ana sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría y alivio. El silencio que había llenado su corazón durante semanas se rompió con la promesa de un futuro mejor. Carlos anunció que invertiría en la restauración de la biblioteca y en la compra de nuevos libros. Quería que cada niño del pueblo tuviera la oportunidad que él había tenido: descubrir el poder de la lectura y el conocimiento. La noticia se difundió rápidamente. Los vecinos comenzaron a hablar del millonario que había llegado para cambiar la escuela. Algunos seguían incrédulos, pero la mayoría empezó a creer en el milagro que Ana había pedido con su carta. Ana, por su parte, se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia. Su valentía al escribir aquella carta había abierto una puerta que parecía cerrada para siempre. Aquella tarde, cuando Ana regresó a casa, miró la carta que había enviado y sonrió. Sabía que, aunque el camino no había sido fácil, nunca había dejado de creer en sus sueños. Y esa creencia, esa esperanza, era el verdadero poder que la había llevado hasta allí. Carlos Mendoza no podía quitarse de la cabeza aquella carta que Ana le había escrito. Cada palabra seguía resonando en su mente, como un eco que le recordaba su propia infancia. En su vida de lujos y negocios, sentía que algo muy importante se había perdido: la conexión con sus raíces,
con sus sueños de niño. Decidió que la visita a la escuela sería solo el primer paso. Quería asegurarse de que el cambio fuera real y duradero. Por eso, días después, volvió al pueblo, esta vez acompañado por un pequeño equipo de expertos en educación y restauración. La biblioteca necesitaba mucho más que un poco de dinero, necesitaba un renacer. Cuando llegó, Ana estaba esperándolo. Al verlo bajar del auto, sintió una mezcla de nervios y alegría. Carlos no solo vino para cumplir una promesa, sino para conocer a la niña que, sin saberlo, había despertado algo profundo en él. El equipo comenzó a trabajar desde temprano. Pintaron las paredes, arreglaron las ventanas rotas y colocaron estantes nuevos. Los libros llegaron en cajas grandes, con títulos que Ana solo había soñado tener en sus manos. Había cuentos, enciclopedias, novelas y libros de ciencia, todo listo para ser descubierto. Los niños del pueblo empezaron a llegar, curiosos y emocionados. La biblioteca se llenó de risas y susurros, como si el lugar hubiera cobrado vida nuevamente. Ana se sentía orgullosa, no solo porque su sueño estaba tomando forma, sino porque veía cómo la educación volvía a brillar en los ojos de sus compañeros. Carlos, por su parte, observaba todo con atención. No era solo una inversión económica para él. Era una oportunidad para devolver algo a la comunidad que lo había formado en secreto. Recordaba las tardes que pasó leyendo, solo, en aquella pequeña biblioteca de barrio, y sabía que cada niño merecía esa oportunidad. Pero no todo fue fácil. Algunos vecinos se mostraban escépticos y desconfiaban de las intenciones de Carlos. ¿Por qué un hombre tan rico se interesa por nuestro pueblo ahora?, se preguntaban. Otros temían que el cambio trajera problemas o que la ayuda durara solo un tiempo. Carlos, consciente de estas dudas, decidió involucrar a la comunidad. Organizó reuniones donde escuchó las preocupaciones de todos, desde padres hasta maestros. Quería que el proyecto fuera conjunto, que la gente se sintiera parte de la transformación y no solo espectadores. Ana asistió a una de esas reuniones y habló con voz firme y segura. Contó cómo la carta que escribió fue su manera de expresar un deseo profundo y cómo la ayuda de Carlos había cambiado no solo la biblioteca, sino también su confianza. Su historia conmovió a muchos y poco a poco las dudas comenzaron a disiparse. La escuela se convirtió en un centro de aprendizaje renovado, donde la biblioteca era el corazón. Los profesores recibieron nuevos materiales y apoyo para motivar a los niños a aprender y crecer. La comunidad empezó a ver que, con voluntad y trabajo en equipo, podían lograr grandes cosas. Cada tarde, Ana se sentaba en la biblioteca, ahora iluminada y cálida, con un libro nuevo en las manos. Sabía que su carta fue el inicio, pero también que la verdadera magia estaba en la unión de su pueblo y en la confianza de que, juntos, podían cambiar su futuro. Carlos visitaba frecuentemente, no como un millonario distante, sino como alguien que había vuelto a encontrar su humanidad. En cada encuentro con Ana y los niños, recordaba que no solo estaba donando recursos, sino sembrando esperanza. La historia de Ana y su carta se comenzó a escuchar más allá del pueblo. Medios locales vinieron a contar la transformación, y su historia se convirtió en un ejemplo de cómo un pequeño gesto puede despertar grandes cambios. Lo que empezó como una carta infantil, escrita con inocencia y valentía, ahora era una inspiración para muchos. Ana aprendió que nunca debía subestimar el poder de sus palabras ni el valor de soñar en grande. Y Carlos descubrió que, a veces, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el impacto que dejamos en la vida de los demás. Los días pasaban y el cambio en el pueblo era palpable. La biblioteca, que antes estaba vacía y silenciosa, ahora se había convertido en un lugar lleno de vida y esperanza. Ana se sentía más feliz que nunca. Cada vez que entraba a ese espacio renovado,
Veía en los ojos de sus compañeros la misma chispa que había sentido ella cuando descubrió su primer libro. Pero, aunque todo parecía avanzar, la verdadera prueba estaba aún por llegar. Una tarde, mientras Ana leía un cuento a un grupo de niños pequeños, un hombre vestido de traje oscuro entró al salón. No era Carlos Mendoza, sino alguien que parecía estar ahí por asuntos muy serios. Su rostro era inexpresivo, y sus ojos observaban todo con atención. Ana lo reconoció inmediatamente. Era un representante del gobierno local, encargado de supervisar los gastos y proyectos financiados con recursos públicos y privados. El hombre había venido a inspeccionar la biblioteca y asegurarse de que el dinero que Carlos había invertido se estuviera utilizando correctamente. Para Ana y los demás, fue un momento tenso. ¿Y si encontraban algo que no les gustara? ¿Y si todo el esfuerzo se viniera abajo? La inspección duró varias horas. El representante revisó documentos, habló con maestros, padres y alumnos, y recorrió cada rincón del lugar. Ana se acercó para mostrarle algunos de los libros nuevos y contarle cómo la biblioteca había cambiado sus vidas. El hombre escuchó con atención, aunque su expresión seguía siendo seria. Al final del día, cuando todos esperaban una respuesta, el representante les dijo algo inesperado: «Este es uno de los mejores proyectos que he visto en mucho tiempo. La dedicación y el esfuerzo de esta comunidad son admirables. Espero que continúen así». Las palabras fueron como un bálsamo para todos. Pero el camino no iba a ser siempre fácil. Mientras la biblioteca prosperaba, Ana empezó a notar que algunos de sus compañeros aún dudaban del cambio. Algunos seguían pensando que todo era temporal, que Carlos podría irse en cualquier momento y dejarlos solos otra vez. Otros simplemente no creían que la educación pudiera realmente transformar sus vidas. Ana decidió entonces organizar un pequeño club de lectura. Invitó a niños y adultos a participar, para que todos pudieran compartir historias, aprender juntos y crear un sentido de comunidad. El club se convirtió en un espacio donde las generaciones se unían, donde abuelos escuchaban con atención mientras los nietos leían en voz alta, y donde las risas y el conocimiento llenaban el aire. Cada encuentro fortalecía la confianza de Ana y de todos en el poder de las palabras y de los sueños. Sabía que la carta que había escrito años atrás no solo había salvado una biblioteca, sino que había sembrado una semilla en los corazones de muchas personas. Por otro lado, Carlos Mendoza mantenía contacto constante con la escuela. No solo aportaba dinero, sino que también promovía talleres y actividades que enriquecían la educación. Su imagen, antes distante y fría, empezó a cambiar en el pueblo. Ya no era solo un millonario lejano, sino un hombre que creía en el valor de la comunidad y en la fuerza de la educación. Un día, Carlos invitó a Ana a visitar su oficina en la ciudad. Para la niña, ahora adolescente, fue una experiencia abrumadora y emocionante. Allí, le mostró sus libros favoritos, le habló de sus sueños y le confesó que gracias a la carta de Ana, él había encontrado una nueva razón para seguir adelante, más allá del dinero y el éxito. Esa visita fue un momento crucial para Ana. Entendió que su valentía y su fe no solo habían cambiado su vida, sino también la de alguien que parecía tenerlo todo y aún así necesitaba redescubrir lo que realmente importaba. Mientras tanto, en el pueblo, la historia de Ana y Carlos seguía inspirando a otros lugares. Muchas escuelas comenzaron a replicar el modelo de la biblioteca, promoviendo la educación y la esperanza como herramientas para construir un futuro mejor. Ana nunca dejó de creer en el poder de una carta, en la fuerza de un sueño y en la magia que puede surgir cuando alguien se atreve a pedir ayuda sin miedo. Su historia era la prueba viva de que, a veces, los gestos más pequeños pueden crear los cambios más grandes. Y así, el pequeño pueblo volvió a brillar, gracias a una niña que no dejó que las burlas apagaran su voz,
y a un hombre que recordó que el verdadero valor está en apoyar a quienes sueñan con un mañana diferente. El otoño llegó al pueblo y con él, una sensación renovada de esperanza y compromiso. La biblioteca ya no era solo un edificio, sino un símbolo vivo de cambio. Ana veía como cada día más niños llegaban con ganas de aprender y descubrir mundos nuevos en las páginas de los libros. Pero también entendía que el verdadero desafío era mantener viva esa chispa, evitar que el entusiasmo se apagara con el tiempo. Una mañana, la directora de la escuela convocó a Ana y a varios alumnos destacados para invitarlos a participar en un proyecto especial. Carlos Mendoza había decidido financiar una feria del libro en el pueblo, la primera en años, con el objetivo de acercar la lectura a toda la comunidad y celebrar el poder del conocimiento. Ana estaba emocionada pero también nerviosa. Sabía que era una gran responsabilidad organizar un evento así, y que muchos ojos estarían puestos en ellos. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si la gente no respondía como esperaban? Durante las semanas siguientes, Ana trabajó con dedicación. Coordinó con maestros, padres y voluntarios, ayudó a decorar el lugar y seleccionó los libros más interesantes para que estuvieran disponibles. Cada tarea, por pequeña que fuera, la llenaba de orgullo. Este era el fruto de sus sueños y de la fe que había mantenido desde que escribió aquella carta años atrás. El día de la feria, el pueblo se llenó de vida. Niños, jóvenes y adultos se reunieron en la plaza principal, rodeados de puestos con libros, actividades educativas y charlas inspiradoras. La emoción era palpable. Ana sentía que todo su esfuerzo había valido la pena. Pero no todo fue fácil. Durante el evento, una tormenta inesperada amenazó con arruinar la feria. Las nubes se oscurecieron y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Muchos pensaron que la gente se dispersaría y que la feria terminaría en fracaso. Sin embargo, algo sorprendente sucedió. Los vecinos no se fueron. Al contrario, comenzaron a buscar refugio bajo carpas improvisadas, compartiendo paraguas y manteniendo viva la alegría. Ana, empapada pero sonriente, vio cómo la comunidad se unía más que nunca. La lluvia no apagó la fiesta, la hizo más memorable. Carlos Mendoza, que también estaba presente, se acercó a Ana y le dijo: «Esto es mucho más que una feria. Es la prueba de que cuando las personas creen en algo, no hay tormenta que las detenga». Aquella noche, al cerrar la feria, Ana se sentó junto a la biblioteca, mirando las luces que aún brillaban entre las gotas de lluvia. Sabía que el camino sería largo y que habría más obstáculos, pero también que juntos podían superar cualquier dificultad. Las historias que antes se quedaban en el silencio, ahora se contaban en voz alta. La voz de Ana, la niña que escribió una carta que parecía imposible, se había convertido en la voz de toda una comunidad que aprendió a soñar y a luchar por sus sueños. Los días siguientes trajeron nuevos retos. Con la llegada del invierno, algunas familias enfrentaron dificultades económicas, y hubo quienes dudaron si la biblioteca podría seguir siendo una prioridad. Pero Ana y Carlos continuaron trabajando sin descanso. Organizaron talleres gratuitos, actividades culturales y espacios donde cada niño y adulto pudiera sentirse parte del cambio. El impacto fue tan fuerte que medios regionales comenzaron a interesarse por la historia del pueblo y la niña que se atrevió a soñar. Reportajes, entrevistas y visitas se multiplicaron, llevando la voz de Ana más lejos de lo que ella jamás imaginó. Pero para Ana, lo más importante no era la fama ni los reconocimientos. Era ver cómo cada niño, cada familia, encontraba en la educación una puerta abierta a un futuro mejor. Y sabía que todo empezó con una carta, escrita con la inocencia y la valentía de quien cree que, a pesar de todo, los sueños pueden hacerse realidad. Con el paso del tiempo, Ana comenzó a notar cambios que iban mucho más allá de la biblioteca y la escuela.
Las familias del pueblo se sentían más unidas y había un nuevo espíritu de colaboración en el aire. Ya no se trataba solo de libros o aulas, sino de esperanza viva y compartida. Pero este cambio no vino sin desafíos, y Ana lo sabía bien. Una mañana, la directora de la escuela recibió una carta inesperada. Era de una empresa local que había oído hablar del proyecto y quería retirar su apoyo financiero por diferencias internas. Esto generó preocupación inmediata. Sin ese dinero, muchos de los programas educativos y actividades culturales se verían amenazados. Cuando Ana se enteró, sintió que una sombra volvía a nublar el horizonte. Pensó en la carta que había escrito años atrás y en la promesa que Carlos Mendoza había hecho. ¿Sería posible seguir adelante sin ese apoyo? ¿O todo su esfuerzo se quedaría en nada? Sin perder tiempo, Ana decidió actuar. Convocó a una reunión abierta en la biblioteca. Invitó a padres, maestros, vecinos y a cualquier persona interesada en ayudar. Sabía que la fuerza del pueblo estaba en la unión y en la voluntad colectiva. Esa noche, la biblioteca se llenó de voces, ideas y propuestas. Se habló con honestidad sobre las dificultades, pero también sobre las soluciones posibles. Algunos sugirieron actividades para recaudar fondos, otros propusieron talleres gratuitos para atraer más gente y fortalecer el proyecto. Nadie se quedó callado. Todos querían aportar. Carlos Mendoza, siempre atento, envió un mensaje alentador para la reunión. Recordó a todos que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de las personas para unirse y luchar por un sueño común. Eso fue suficiente para que el ánimo se renovara y la comunidad se comprometiera más que nunca. Ana sintió entonces una mezcla de orgullo y responsabilidad. No solo había sido la niña que escribió una carta con la esperanza de salvar una biblioteca, ahora era una joven líder que inspiraba a su pueblo a no rendirse ante los obstáculos. Las semanas siguientes fueron intensas. Se organizaron ferias de comida, ventas de libros donados, rifas y eventos culturales. Cada actividad reunía más apoyo y ayudaba a mantener vivo el proyecto. La gente empezó a comprender que la educación y la cultura no solo enriquecían a los niños, sino que fortalecían el tejido social del pueblo entero. Mientras tanto, Carlos visitaba el pueblo con más frecuencia. No solo para supervisar la inversión, sino para escuchar, aprender y apoyar directamente. En una de esas visitas, organizó una charla abierta donde compartió su propia historia de infancia difícil y cómo la educación lo había salvado. Su testimonio emocionó a todos y especialmente a Ana, que veía en él un ejemplo vivo de lo que la esperanza y el esfuerzo podían lograr. Una noche, después de uno de esos encuentros, Ana caminaba por la plaza del pueblo cuando una señora mayor se le acercó. Con voz temblorosa, le agradeció por devolverle la sonrisa a su nieto, quien ahora estaba entusiasmado con la escuela y la lectura. Gracias a ti y a todos, nuestro pueblo está despertando, le dijo. Esas palabras llenaron a Ana de una alegría profunda. Entendió que su carta no solo había salvado una biblioteca, sino que había encendido una luz que iluminaba muchas vidas. Y esa luz, pensó, era mucho más fuerte que cualquier tormenta o dificultad. Pero el viaje no había terminado. Sabía que aún quedaba mucho por hacer para que el cambio fuera permanente. La educación, decía, era un camino largo que necesitaba de esfuerzo diario y compromiso constante. Y ella estaba dispuesta a seguir caminando ese camino, junto a su pueblo y con la inspiración de una carta que cambió todo. El tiempo seguía su curso, y Ana, ahora joven adulta, miraba con orgullo todo lo que había logrado junto a su comunidad. La biblioteca, que alguna vez estuvo olvidada, era ahora un centro de encuentro, aprendizaje y sueños para todas las generaciones del pueblo. Sin embargo, lo que más la conmovía era ver cómo aquel pequeño gesto suyo, una carta infantil escrita con esperanza,
había provocado un cambio real y duradero. Un día, mientras Ana ordenaba algunos libros en la biblioteca, recibió una llamada inesperada. Era Carlos Mendoza. Su voz sonaba emocionada y un poco nerviosa. Le contó que había decidido organizar un evento muy especial para reconocer todo el esfuerzo y la valentía de la comunidad, y sobre todo, para agradecerle a Ana por ser la inspiración de todo. Ana no podía creerlo. La idea de que un hombre tan importante quisiera dedicar tiempo y recursos para celebrar algo tan sencillo y a la vez tan profundo, le hacía sentir que su sueño era ahora una realidad compartida. El evento sería en la ciudad, y se invitaba a toda la comunidad a participar. Cuando llegó el día, el pueblo entero se reunió en la plaza para partir hacia la ciudad en autobús. Había alegría, nervios y emoción mezcladas. Para muchos, sería su primera vez en una gran ciudad, y para Ana, era una oportunidad de mostrarle a todos que la educación y la esperanza pueden abrir cualquier puerta. El evento fue un éxito. En un auditorio lleno de gente, Carlos tomó el micrófono y contó la historia de Ana y su carta. Habló de cómo un pequeño acto de valentía había cambiado no solo una biblioteca, sino la vida de todo un pueblo. Después, le entregó a Ana un reconocimiento especial, que ella recibió con lágrimas en los ojos y el corazón rebosante de gratitud. Pero más allá de los aplausos y las fotos, lo que realmente quedó grabado en la memoria de todos fue el mensaje: que no importa de dónde vengas ni cuánto tengas, lo que verdaderamente cambia el mundo son los actos de amor, solidaridad y fe en el futuro. Al regresar al pueblo, Ana sintió que su vida había dado un giro. Su historia no solo inspiraba a su gente, sino que comenzaba a resonar en otros lugares. Decidió entonces que su misión sería seguir apoyando la educación y la cultura, no solo en su comunidad, sino también en otros pueblos que, como el suyo, necesitaban una mano amiga y un poco de esperanza. Organizó talleres, fundó un pequeño grupo de voluntarios y comenzó a escribir relatos sobre sus experiencias, con la intención de motivar a más personas a creer en el poder de un sueño y en la fuerza de una carta, por pequeña que parezca. Pasaron los años, y Ana vio cómo cada niño que pasaba por la biblioteca crecía con más confianza, más ilusión y más ganas de construir un futuro distinto. En cada uno de ellos veía reflejada la misma valentía que la había impulsado a escribir aquella carta cuando era solo una niña. Carlos Mendoza, por su parte, no solo mantuvo su apoyo al pueblo, sino que se convirtió en un defensor activo de la educación en todo el país. Su transformación, gracias a esa carta, fue un ejemplo para muchos, recordándonos que nunca es tarde para cambiar y para ayudar. La historia de Ana y Carlos se convirtió en un legado, una historia que se contó una y otra vez para mostrar que las palabras pueden mover montañas y que, a veces, el acto más simple puede transformar vidas para siempre. Y así, aquella carta infantil que al principio provocó risas y dudas, terminó siendo la llave que abrió la puerta hacia un futuro lleno de esperanza, solidaridad y sueños cumplidos. Porque, al final, todos aprendieron que las lágrimas de un hombre poderoso buscando a una niña con una carta, no eran solo por él, sino por todos los que creyeron en la magia de un sueño.